Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Hola, profe, muy bien, gracias. Hola, profe, ¿cómo está? Qué bueno, me alegra. Bueno, hoy vamos a arrancar con un tema que se llama tributos, tasas y contribuciones. ¿Por qué es importante este tema? Porque digamos que no solamente de impuestos vive un departamento, vive un municipio, vive la nación, ¿sí? También recibe otro tipo de ingresos vía otro tipo de mecanismos. Entonces, imagínense que en, en el orden departamental son conocidos ampliamente lo que son impuestos como el de los que hemos visto, el impuesto de registro, el de vehículos, el de consumo de licores. ¿Por qué son tan conocidos este tipo de impuestos? Porque eh, a ese tipo de impuestos aplican para un amplio número de ciudadanos. ¿Sí? O sea, son muchas las personas que aportan mediante ese tipo de impuestos. Y también pues, hay que agregarle que la difusión es permanente a través de diferentes medios de comunicación, invitando a que se hagan ese tipo de pagos de impuestos. Pero no sucede lo mismo con otras clases de tributos, como son las tasas y como son las contribuciones que se crean o que se implementan en los departamentos y digamos que ahí su difusión es mucho más reducida. Por ende, pues digamos que los obligados a pagar ese tipo de tasas y de contribuciones, eh, pues digamos que no cuentan con un mecanismo efectivo para conocer su obligación, para de pronto decidir si le compete, si él es un sujeto pasivo de ese tipo de recaudos o cómo viene a operar o qué papel juega esa persona dentro de ese tipo de recaudos. Eh, pero también hay que decir que el conocimiento o el desconocimiento de la norma, pues digamos que no nos exonera como ciudadanos. Y en este caso, pues al contribuyente tampoco lo exonera el hecho que desconozca si le aplica o no algún tipo de aporte vía tasas o contribuciones. Y digamos que en ese tipo de casos, pues es nuestra responsabilidad saber si aplicamos como sujeto pasivo a alguno de ellos. Entonces, básicamente, digamos que la sesión de hoy está organizada de la siguiente manera. Eh, Vamos a trabajar los siguientes puntos. Vamos a mirar lo que es la definición de tributo. Vamos a hablar lo que es la clasificación de los tributos, la clasificación de las tasas y la clasificación de las contribuciones. Mm, digamos que eh, iniciando, eh, bueno, analizando lo que es lo que son dos aspectos importantes de los recaudos departamentales, tales como el carácter legal, ¿sí? Y su exigibilidad. Ese carácter legal tiene que ver con, pues como lo dice su nombre, con la legalidad con la que fue emanado ese tipo de obligación, ¿ok? Y la segunda, pues tiene que ver más con la exigibilidad por parte del sujeto activo, en este caso el departamento o el municipio o la nación, ¿listo? Entonces, digamos que en primera instancia, eh, la potestad normativa de estas entidades territoriales en materia tributaria debe cumplir con dos elementos primordiales. Primero, tener la previa autorización legal y segundo, que exista prueba de las necesidades que deben ser atendidas, así el deber fundamental de contribuir queda satisfecho de manera efectiva. Y en segundo lugar, es necesario, desde la óptica de la exigibilidad, es necesario tener en cuenta la exigibilidad del tributo por parte de quién, del sujeto activo. ¿Cuál es el sujeto activo? ¿Recuerdan? Recuerden que les decía que habían cinco componentes de una obligación tributaria: el sujeto pasivo, que es el contribuyente, la tarifa, el hecho generador y el sujeto activo, que en este caso viene siendo el departamento, el municipio o la nación. ¿Ok?
Entonces, básicamente aquí diciéndonos, aparte de lo que es la exigibilidad, que es necesario tener en cuenta la exigibilidad del tributo por parte del sujeto activo de manera unilateral, respetando los principios tributarios de justicia y equidad, de capacidad contributiva y de derecho de defensa de los obligados tributarios, respaldado por el derecho fundamental del debido proceso. Eh, digamos que aquí en ese punto, pues es importante tener en cuenta que el sujeto activo, que es en este caso la nación o el departamento o el municipio, es quien se encarga de hacer ese tipo de recaudos, de exigir el pago de ese tipo de obligaciones y digamos que ahí lo hace respetando ciertos principios que deben ser bandera al momento de crear algún tributo. En este caso, pues digamos que se hace necesario que se respeten los principios de justicia y de equidad y de capacidad contributiva. ¿Por qué? Porque no todo el mundo tiene por qué pagar ese tipo de impuesto o de contribución o de tasas, ¿ok? Entonces, eso va enfocado a una población específica, va enfocado o va dirigido a cierto grupo de personas, no se hace para todo el mundo, ¿ok? Y aquí entonces surge una cuestión y es todos esos aspectos generales de los tributos. Y arranquemos entonces por la definición de tributo. Bueno, antes de dar la definición tenemos que indicar que existen diferentes alternativas para poder definir los tributos. Ahora bien, todas esas alternativas integran como factores importantes a la prestación pecuniaria, es decir, el pago que se hace, el contribuyente, porque es a quien le vamos a cobrar, y al Estado, que es quien exige o quien ejecuta ese cobro. Entonces, desde una perspectiva, llamémosla tradicional, ese tributo puede definirse como una prestación pecuniariamente valuable, es decir, un pago que yo hago en términos monetarios, y digamos que en su género del tributo comprende tres especies, que son, en primera instancia, los impuestos, en segunda, las tasas y en tercera, las contribuciones. Entonces, cuando estamos hablando de tributo, estamos hablando básicamente de esos tres componentes, de los impuestos, las tasas y las contribuciones. Eso cabe dentro de la definición de tributo. ¿Ok? Ahora, digamos que cuando consideramos una visión más globalizada, podemos llegar a la conclusión de que los tributos eh, son como prestaciones pecuniariamente valuables que el Estado o una comunidad supranacional, porque esto no solamente aplica para el Estado colombiano, sino que cualquier Estado está en capacidad de cobrarle a sus nacionales o a los extranjeros, porque puede ser que usted cuando vaya a entrar a un país le cobren un impuesto de entrada. Sí, eso puede pasar. Entonces, digamos que no solamente se enmarca en ese marco, perdón en la redundancia, en ese marco nacional, sino que puede trascender, ¿ok? Entonces, como les decía, esas prestaciones que el Estado o que una comunidad supranacional exige con fundamento en el deber de colaboración en ejercicio de su poder tributario y en virtud o por medio de una ley o de una decisión o de un acto jurídico, lo hace ¿para qué? Para cubrir sus gastos corrientes, para realizar acciones de inversiones y en general para obtener aquellos fines que se ha propuesto ese gobernador o ese alcalde para poder sacar adelante las metas que se han trazado, esas políticas que fueron promesas de campaña y que deben cumplirse en su mandato. ¿Okay? Eh, pero no solamente hablando de la definición del tributo, aquí también hay que hablar acerca de lo que es la famosa autonomía de los entes territoriales en materia tributaria. Y aquí hay que decir que el artículo 287 de la Constitución Política Colombiana establece que los entes territoriales, que son básicamente, cada que usted escucha hablar de entes territoriales, son departamentos y municipios, ¿ok? Que tanto esos departamentos como municipios gozan de autonomía para la gestión de sus intereses. Para ello, tienen ciertos derechos, como el de gobernarse por autoridades propias, como el de ejercer sus competencias, como el de administrar sus recursos
y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. Pero aquí hay que ser claros en algo. Eh, cuando digo que ese tipo de gobiernos puede, digamos que en cierto momento, administrar sus recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones, no significa que ese alcalde o ese gobernador tiene la potestad de crear impuestos a diestra y siniestra como si no hubiera mañana. No, eso no lo puede hacer. Digamos que esa autoridad, ese gobernador o ese alcalde debe surtir un debido proceso para implementar un impuesto y eso se hace ante el Consejo Municipal. Y ese Consejo Municipal es el que analiza qué tan viable o qué tan inviable resulta ser el cobro de ese tipo de impuestos. Y ahí se tienen en cuenta entonces temas como el nivel de empleo de la región, los recursos naturales que se poseen, qué nivel de industrialización hay en esa región, etcétera, etcétera, para poder determinar si se le puede cobrar a las personas, porque es que hay un hecho y es que esos nuevos impuestos o esos tributos se deben enmarcar en principios de legalidad, de justicia, de equidad y de capacidad tributaria. ¿Ok? Si alguno de esos principios no se cumple, no pueden crear ese tipo de impuestos. ¿Ok? Entonces, básicamente acá nos dice que las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses y dentro de los límites de la Constitución y la ley. En tal virtud tendrán los siguientes derechos. Entre varios está el de gobernarse por autoridades propias, ejercer las competencias que les correspondan y administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. Y obviamente participar en las rentas nacionales. En segunda instancia, este artículo 313 de la Constitución Política dispone que esa autonomía se encuentra limitada por mandatos constitucionales y legales. Es decir, que ese alcalde o ese gobernador no se mandan solos, ¿sí? Que hay un ente regulador, haga de cuenta más o menos como lo que pasa en una empresa. En una empresa tenemos al representante legal, al gerente o al representante legal, pero él no solo toma las decisiones, arriba de él hay una junta directiva o un consejo directivo o una sala de accionistas que son los que le imparten las instrucciones a ese gerente o representante legal. Entonces, lo mismo pasa en este tipo de casos con este tipo de mandatos. Gobernadores o alcaldes, digamos que todo lo que quieren hacer a nivel de plan de gobierno, se lo deben suministrar o se lo deben presentar a esos consejos municipales para que ellos determinen la viabilidad de cobrar ese tipo de impuestos. Y aquí en el artículo 13 pues nos habla acerca del alcance de los consejos, ¿ok? Básicamente, aquí nos dice que lo primero es, digamos que esas funciones de los consejos son reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio, adoptar los correspondientes planes y programas de desarrollo económico y social de obras públicas, autorizar al alcalde para celebrar contratos y ejercer pro tempore precisas funciones de las que corresponden al consejo, votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales, dictar las normas orgánicas del presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos, determinar la estructura de la administración municipal y las fuentes de sus dependencias, las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos, crear a iniciativa del alcalde establecimientos públicos y empresas industriales o comerciales y autorizar la constitución de sociedades de economía mixta, reglamentar los usos del suelo dentro de los límites que fije la ley, vigilar y controlar las actividades relacionadas con la construcción y enajenación de inmuebles destinados a vivienda. Es decir, aquí básicamente lo que está haciendo es limitando a que ese tipo de gobernantes emitan un POT, un plan de ordenamiento territorial en donde deben especificar cómo van a ser las construcciones de viviendas dentro de ese municipio o departamento. Pinturas, porque eso aquí baja uno y es la gente haciendo fila así desde la arriba de la Virgen comprando pinturas. ¿Perdona? Creo que hay un micrófono abierto. Bueno, también dentro de esas funciones que emanan del artículo 313 de la Constitución está la de que los consejos pueden elegir personero para el periodo que fije la ley y demás funcionarios que ésta determine,
dictar las normas necesarias para el control, la preservación y la defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio y las demás que la Constitución y la ley le asignen. Entonces, en virtud de estos dos artículos, tanto del 287 como del 313, digamos que resulta ser válido afirmar que siempre es función del legislador establecer lo que son las reglas fundamentales a las que están sujetos los entes territoriales al momento de fijar los tributos. Es decir, es al Congreso de la República a quien le compete señalar las actividades, a quien le compete señalar las materias que pueden ser grabadas, así como los procedimientos de orden fiscal y tributario, sin que eso, digamos, que signifique que se está menoscabando la autonomía de los entes territoriales que está establecida constitucionalmente en diversos pasajes, como los artículos 300, el 313, etcétera, etcétera, de la Constitución Política, en donde dentro de esos artículos se establece como una de las funciones de las asambleas departamentales y de los consejos municipales y distritales, obviamente la de fijar los tributos como los límites de la ley y la Constitución. ¿Ok? Entonces, mire que si bien es cierto, existe esa potestad que le da la Constitución a esos gobernadores o alcaldes, también hay que tener presente que ese tipo de poder que tienen, pues digamos que no es simplemente haga usted lo que quiera, porque usted debe rendir cuentas y además debe pedirnos permisos y presentar los debidos proyectos para que nosotros como consejo se lo aprobemos o se lo desvirtuemos. ¿Okay? Eso frente a lo que es la autonomía de los entes territoriales en materia tributaria. Aquí ya entonces entramos a mirar lo que son la clasificación de los tributos. Y lo primero que hay que decir en este punto es que los tributos, y recuerde que cuando hablamos de tributos estamos hablando de impuestos, tasas y contribuciones. Entonces, esos tributos pueden ser del orden nacional, departamental o municipal. Esos tributos han tenido históricamente una clasificación tripartita en impuestos, tasas y contribuciones. ¿Ok? Esa clasificación, que pues básicamente es la que se usa en toda América Latina y fue adoptada constitucionalmente por Colombia en el artículo 338, en donde dice, en tiempo de paz, solamente el Congreso, las asambleas departamentales y los consejos distritales y municipales podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales. La ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar directamente los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables y las tarifas de los impuestos. La ley, las ordenanzas y los acuerdos pueden permitir que las autoridades fijen la tarifa de las tasas y contribuciones que cobren a los contribuyentes como recuperación de los costos de los servicios que les presten o participación en los beneficios que les proporcionen. Entonces, mire que este artículo arranca diciendo que en tiempo de paz, porque cuando no estamos en tiempo de paz, ahí el presidente, los gobernadores y los alcaldes tienen unas potestades diferentes, ¿ok? Entonces, arranca en tiempo de paz porque es como el deber ser, es como en el día a día debe ocurrir esto, pero si hay algo extraordinario, algo que evite o que nos obliga a salirnos de esa cotidianidad, entonces ya se le da unos superpoderes al presidente de la República para que él tome decisiones frente a eso. Entonces, como les decía, que ese artículo 338 de la Constitución tiene como uno de sus soportes más relevantes lo que es la relación que existe con la voluntad del obligado al pago y al beneficio obtenido a cambio de ese pago que hace ese contribuyente. Y sucede que en el pago de los impuestos no existe una contraprestación directa, pero su pago sí es obligatorio. Es decir, la voluntad del pagador es irrelevante, mientras que en las tasas se efectúa un pago que redunda en beneficio directo para el sujeto pasivo. Entonces, mire que con los impuestos, cuando usted paga un impuesto, no necesariamente le están diciendo, sí, pague, declare la renta que nosotros le vamos a construir un puente peatonal al frente de su casa. Cero. Eso no va a pasar, ¿sí? Pero cuando hay una tasa, con la tasa, ahí sí le están explicando a usted, mire, es que necesitamos esa tasa para hacer tal obra y esa obra tiene un impacto en su vecindario, por ende a usted le toca pagar tanto, ¿ok?
que es un poco lo que pasa acá en Colombia con todas las obras de valorización en Colombia. ¿Qué pasa aquí en Bogotá con esas obras de valorización en donde pues nos dicen, mire, vamos a hacer tal cosa y sale alguno de estos corruptos allá a decir, ah, sí, mire, vamos a hacer tales y tales obras, pero necesitamos plata. Y usted como un bobo va y dice, ay, bueno, sí, hágale que sí, yo, a mí me gusta y eso me va a beneficiar, entonces yo pago. Y todos terminamos pagando unas contribuciones, unas tasas, perdón, que a la larga, al sol de hoy, apenas estamos viendo cómo las construyen, ¿sí? Falta ver cómo quedan, falta ver qué tipo de materiales le meten al tema, falta ver tema de sobrecostos, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que esa parte no es tan chévere porque queda uno como con el sinsabor de que nos están tumbando, ¿ok? Y entonces aquí básicamente podemos casi que afirmar que los tributos, diferentes a los impuestos, tienen una connotación especial por su característica que retributiva, ¿ok? Y esa retribución se hace directa o indirecta. ¿A qué? Al valor pecuniario que deben cubrir los contribuyentes, ¿ok? Eh, y digamos que en las tasas, en donde digamos que es ese componente de los tributos, en las tasas donde se acentúa de una manera más directa la retribución, bien sea porque el servicio, bien sea porque el servicio recibido o por la actividad administrativa desplegada para su satisfacción o simplemente por el hecho de utilizar la infraestructura estatal, ahí esa persona que está realizando ese pago por esa tasa está recibiendo una contraprestación, ¿ok? En el caso de lo que tiene que ver con las contribuciones parafiscales, si bien es cierto esas contribuciones implican el pago por una actividad específica, los ingresos tienen una destinación también específica. Es decir, el deber de invertirlos en beneficio de un gremio determinado. Eso esa es digamos que la destinación específica que tiene ese tipo de contribuciones parafiscales. ¿Ok? Mm, y ahora miremos lo que son los impuestos. Frente al tema de los impuestos, nos dice que se pueden definir los impuestos como prestaciones comúnmente en dinero que el Estado exige en ejercicio de su poder de imperio en virtud de una ley y para cubrir los gastos que le demanda el cumplimiento de sus fines. Eh, También puede, digamos que, definirse los impuestos desde un punto de vista mucho más globalizado. Una definición que esté de pronto un poco más acorde con las tendencias actuales del mercado. Y así entonces nos dice que el impuesto resulta ser una prestación tributaria en dinero o en especie con destino al Estado o a una comunidad supranacional como titular del poder de imperio de naturaleza definitiva, obligatoria y coercitiva y sin contrapartida directa a favor del contribuyente, establecida por una autoridad de la ley o de una norma supranacional para el cumplimiento de los fines del Estado o de la comunidad supranacional. Y después de esos impuestos vienen lo que son las tasas. Y como tasa puede definirse que una tasa es una prestación tributaria que ha sido establecida por la ley o con fundamento en la ley a favor del Estado como titular directo e indirecto, originada por una actividad de interés público o colectivo directamente relacionada con el contribuyente o por la utilización de un bien de dominio público que no obstante ser indispensable para esa persona, tiene lugar en virtud de su solicitud y cuya cuantía tiene como criterio de referencia el costo de la actividad o de la disponibilidad del bien del que se trate. ¿Ok? Entonces, aquí surgen, digamos que unas diferencias entre lo que son las tasas y lo que vienen siendo las tarifas de los servicios públicos. ¿Por qué? Porque sucede que si bien es cierto ambos implican una prestación directa de servicios, las tarifas y las tasas son ingresos tributarios que tienen por causa la ley y las tarifas de los servicios públicos son ingresos contractuales que tienen como causa la voluntad de obligarse. En las tasas, el único criterio para poder determinar su cuantía debe ser la recuperación de los costos, ¿sí?
Mientras que en el caso de las tarifas o de los precios públicos, hay que considerar la cobertura, la calidad de financiación, lo cual pues digamos que no excluye una previsión de una utilidad razonable sin tener que descuidar los criterios de solidaridad y de redistribución de los ingresos. Y en última instancia, tenemos lo que son las contribuciones. Una contribución es una prestación tributaria establecida por ley o con fundamento en la ley a favor del Estado como titular directo o indirecto en virtud de la realización de una obra o de la ejecución de una actividad de interés colectivo que no depende de la solicitud del contribuyente, pero que le reporta un beneficio. Liquidada en función de ese beneficio y destinada a financiar la obra o la actividad de que se trate. Eso es básicamente una contribución. ¿Y cuál es la razón de ser de estas tasas y contribuciones? Pues básicamente que las tasas y contribuciones tienen su justificación en la medida en que el Estado y sus, llamémoslo, entes territoriales, presten servicios para atender la demanda o necesidad de los administrados bajo los principios de capacidad económica y de beneficio. Esta es, digamos que una consideración que opera bajo el estado de bienestar, ¿sí? ¿Qué es eso del estado de bienestar? El estado de bienestar es, digamos que busca garantizar un nivel de vida o de bienestar a los ciudadanos poniendo una red de protección que aminore las desigualdades que existen de manera tal que ese estado de bienestar le garantiza a esa persona tener un ingreso más o menos para que pueda, digamos que tener todo eso, pues, digamos que enmarcado dentro de ese famoso estado de bienestar. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué es ese estado de bienestar? Porque queda uno loco diciendo, bueno, sí, que en el estado de bienestar y no lo hemos ni explicado. Sucede que el estado de bienestar básicamente tiene que ver con un Estado que procura mejorar la calidad de vida de la población. ¿A través de qué? A través de la intervención del Estado en diversas actividades. Pueden ser actividades tanto a nivel nacional como a nivel local. Para el caso de Colombia podría hablarse de entes territoriales y nos dice ahí que las principales intervenciones estatales están en función de los servicios públicos, de las transferencias sociales, de las intervenciones normativas y las intervenciones públicas. Entonces, ¿cómo se clasifican las tasas? Pues digamos que las tasas se clasifican en dos componentes. La primera es la denominada tasas ambientales, que también las van a encontrar en alguna literatura, tasas ambientales o tasas retributivas y compensatorias. Y básicamente ese grupo de tasas son tributos que a la larga terminan siendo administrados por las corporaciones autónomas regionales, perdón. Con ella lo que se busca es que cuando una persona natural o jurídica cause algún impacto nocivo sobre el medio ambiente, la atmósfera o suelo o fuentes de agua, sea sujeto de pagar por ese hecho. Y también se aplican, digamos que con el objetivo de compensar gastos de mantenimiento y que buscan garantizar la renovación de los recursos naturales. Entonces, para fijar esas tasas, se considera que en primer lugar la norma existente que define los márgenes que pueden utilizarse y enseguida, y digamos que insta, se tienen en cuenta otros factores como el del nivel de impacto que tiene la actividad y sobre el medio ambiente, la depreciación sobre ese recurso que está siendo afectado y otros costos que pueden ser costos sociales y ambientales o lo que se conoce como costos de recuperación del recurso. ¿Okay? Entonces, esas tasas ambientales básicamente se clasifican en tasa por utilización de aguas, tasa retributiva por vertimentos, porcentaje ambiental de los gravámenes a la propiedad inmueble y transferencia del sector eléctrico.
Las tasas administrativas, por su parte, se clasifican en derechos de automatización de pasaportes, derechos sobre constancias de expedición de pasaportes, derechos de reportes de novedades y derechos de duplicados de documentos. ¿Okay? Digamos que hay unos conceptos, bueno, hay otros derechos, por ejemplo, el derecho por concepto de cartas de naturaleza, el derecho de la sistematización de la información del impuesto sobre vehículos, los derechos sobre certificados de personería jurídica, los derechos sobre reformas estatutarias, ¿m? Derechos sobre exportaciones de exoneraciones de matrículas y pensiones en colegios oficiales, carnet de identificación para empleados, en fin, digamos que hay una serie de servicios que se prestan a través de esto. Y de todo ese listado, básicamente, digamos que ese listado ha sido tomado directamente del Estatuto Tributario. Bueno, es el Instituto Tributario Departamental, pero en dicho estatuto no es posible encontrar las tarifas, las bases gravables y demás elementos del tributo, ¿okay? A excepción del hecho generador. Por lo tanto, el establecimiento de esas tasas deja mucho que desear en relación con el deber ser de la creación de los tributos plasmado en la Constitución Política de Colombia, en donde se insta a que las autoridades, eh, digamos que se invita a que esas autoridades, eh, para que al momento de, digamos que de establecer un tributo, puedan esas autoridades definir con claridad los elementos del tributo. Y aquí digamos que la norma se limita única y exclusivamente a referir que anualmente se va a expedir una resolución que indique las tarifas, las cuales para la vigencia eh, corresponde a la resolución 3449 de diciembre 28. Y a raíz de esto, así como se clasifican las tasas, también se clasifican las contribuciones. Frente al tema de la clasificación de las contribuciones, tenemos que hablar de varios aspectos. El primero de ellos, las contribuciones especiales. Y aquí hay que decir que este tributo fue definido por la Corte Constitucional y como fue definido como un pago por una inversión que beneficia a un grupo de personas, como es el caso de la valorización, que tiene como característica principal la contraprestación directa con respecto al pago. Luego viene lo que son los temas parafiscales, ¿sí? Bueno, aquí entonces dentro de los especiales definido como un pago por una inversión que beneficia a un grupo de personas, como es el caso de la valorización, la contribución por valorización, la contribución para el deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre. Eso está enmarcado dentro de esas contribuciones especiales. Tenemos también lo que son las contribuciones, digamos que vía parafiscales, esas contribuciones, esas contribuciones parafiscales, digamos que esas contribuciones parafiscales que pueden definirse como los pagos que deben realizar los usuarios de algunos organismos públicos, mixtos o privados, para asegurarse que el funcionamiento de, digamos que para poder establecerse que el, el financiamiento de esas entidades va a estar garantizado de manera oportuna. Eso fue dado o fue ratificado mediante una sentencia, fue la sentencia 545, pero no recuerdo si fue del año 93 o 94. Creo que es del 94, pero la sentencia fue la 545. Entonces, básicamente lo que nos dice es que esa sentencia 545, aquí todas esas contribuciones parafiscales son establecidas mediante leyes
mediante ordenanzas o mediante acuerdos. En el caso de aquellas de orden departamental, corresponden a las asambleas departamentales su creación, su modificación y el establecimiento de los elementos de tarifas. Y una vez ya ha sido, digamos que, considerada esa relación entre los costos y los beneficios que se derivan del tributo, pues ya digamos que se perfecciona ese caso puntual. Y viene también, bueno, dentro de esas contribuciones parafiscales, que son definidos como los pagos que deben realizar los usuarios de algunos organismos públicos, mixtos o privados, y lo hacen ¿para qué? Para asegurar el funcionamiento de estas entidades de manera autónoma. Por ejemplo, Pro Universidad del Valle, Pro Desarrollo Departamental, Pro Cultural Departamental, Pro Bienestar del adulto mayor. Y en ese tipo de situaciones, entonces mire que básicamente nos indica con total claridad cuáles son los componentes de ese sistema parafiscal. ¿Ok? Y lo otro, en tercer lugar, viene lo que son las contribuciones gremiales. ¿Ok? Ese tipo de contribución, digamos que no responde a la voluntad recaudatoria del gobierno, sino que responde más a la decisión de particulares de asociarse con el ánimo de poder trabajar en equipo. ¿En pro de qué? En pro del bienestar de los arriendos, lo cual tiene un costo que debe ser sufragado por quienes están, digamos que afiliados al ente de representación gremial. Por ejemplo, la ANDI, ¿sí? Fedegan, esas entidades hacen parte de esas contribuciones gremiales. Pero por el tema de la incidencia que sobre los ámbitos tanto económico como el ámbito social y político ejercen los gremios, estos están sometidos a vigilancia y control de carácter estatal. ¿Ok? En Colombia, como les decía, pues aparecen los gremios como la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, la ANDI, la Federación Nacional de Cafeteros, la Federación de Ganaderos, la Federación de Arroceros, ¿sí? La Asociación Colombiana de Pequeños Industriales, etcétera, etcétera, que son agremiaciones cuyos, ¿cómo se dice? Socios, pues pagan una parte para poder hacer parte de ese gremio, ¿ok? Bien. Y acá entonces tenemos nuestra gráfica de siempre, nuestros impuestos departamentales, que tenemos ahí el impuesto de registro, el de impuesto al consumo de cigarrillos, cervezas, bebidas alcohólicas y el impuesto sobre vehículos o automotores. Entonces, básicamente vamos a mirar lo que es el impuesto de registro. Ese impuesto, pues ya les había dicho, si quieres saber más sobre ese impuesto, consulte la ley 223 del 95. Para el tema del impuesto al consumo de cigarrillos, cervezas y bebidas alcohólicas, por favor consulte la ley 223 del año 95 y 1816 del 2016. Y el impuesto sobre vehículos automotores, si quieres saber más sobre este impuesto, consulte la ley 488 del 98. Entonces, pues digamos que estos son los impuestos, ay, perdón. Y aquí vamos a hablar de algo que es bien importante y es la regresividad del sistema tributario tanto a nivel departamental como a nivel municipal. Digamos que frente a toda esa regresividad del sistema tributario tanto a nivel departamental como a nivel municipal, hay que decir que desde los impuestos departamentales eh, existe esa regresividad del sistema tributario tanto a nivel departamental como a nivel municipal. Y de otro lado, los ingresos municipales presentan un resultado similar frente a esa, ¿cómo podríamos llamarla? Frente a esa inequidad tributaria, ¿sí? Mm, y básicamente, cuando ya hemos identificado esa regresividad en el sistema tributario, que lo hay tanto a nivel departamental como municipal, pues digamos que ahí el tema implica que ese gobierno local, entiéndase por gobierno local,
el departamental o el municipal, ese tipo de situaciones hace que los ingresos municipales presten un resultado similar frente a lo que es la inequidad tributaria. ¿Por qué se dice eso? Porque cuanto la mayor parte de los ingresos propios provienen de los impuestos al consumo, como impuestos de industria y de comercio, que se caracterizan igualmente por ser de naturaleza regresiva. Y aquí pues lo que vamos a hacer es evaluar desde una perspectiva de la función redistributiva, pero mirándolo con ojos de la hacienda pública, cómo la estructura de los impuestos territoriales en Colombia contribuye o no a la obligación de aportar a las cargas públicas territoriales a través de la progresividad de los impuestos, para lo cual, digamos que se adelanta un análisis de la estructura tributaria de los departamentos y de los municipios del país. Teniendo claro ese panorama, digamos que eh, podemos definir qué es la hacienda pública, porque es que ya logramos decidir o logramos definir cuál es la entidad que se encarga de recaudar esos impuestos. Entonces, en este caso, pues es la hacienda pública. La hacienda pública, según el hacendista Gerard Colm, es una disciplina que estudia la forma en que se logran los objetivos del sector público a través de los medios de ingresos y de gastos públicos, a través de la dirección de la administración de la deuda y las transacciones correspondientes. Sin embargo, la gestión pública en torno a la hacienda y sus resultados es vista por nuestros admiradores, por nuestros administradores, pero digamos que eso se hace como de una manera muy displicente o de una manera muy dispersa, no como un sistema donde cada uno de sus elementos juega un papel predominante, sino que estoy refiriéndome a específicamente la administración y la organización del Estado, ¿sí? A la política fiscal, a esa política administrativa y financiera, a todo lo que tiene que ver con los presupuestos o esos planes de gobierno, obviamente todo lo que está relacionado con el control fiscal, porque es que si no hay control fiscal, pues fácilmente nadie paga y al no recibir ningún tipo de ingreso, el departamento o el municipio, pues va a quebrar y no va a poder desarrollar las actividades para las cuales fue elegido. Y también digamos que ahí se habla acerca de otras variables como el sistema financiero o lo que es más importante, al recaudo y su inversión o gasto en los objetivos que se ha programado ese gobierno. ¿Ok? Digamos que aquí el panorama de los gobernadores continúa sustentado en la capacidad que tengan los gobiernos regionales de incrementar el vicio para que la población incremente el consumo de bebidas alcohólicas, tabaco y juegos de suerte y azar, que constituyen la columna vertebral de sus recursos y que se clasifica como impuestos indirectos, los cuales son por naturaleza regresivos. O sea, estamos mal en tema de recaudo a nivel de impuestos en los entes territoriales. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estamos centrados básicamente en el impuesto a los cigarrillos, a las bebidas alcohólicas, etcétera, que son impuestos que no dejan mucho margen de rentabilidad y que aparte ese gobernador o alcalde va a tener que reinvertir de esos recursos gran parte para temas de salud, ¿ok? Porque este tipo de personas se enferman. Entonces, ¿qué es eso de la hacienda pública? Entonces, de forma específica, la hacienda pública estudia la manera en que se toman las decisiones por parte de quién, del sector público, y la forma en que son realizadas y controladas esas maneras o esas decisiones que se toman. El ámbito de análisis de esa hacienda pública asienta sobre las numerosas ciencias tradicionales. Aquí tenemos que hablar acerca del derecho tributario, de las eh, ciencias económicas y administrativas y contables, etcétera, etcétera. Entonces, eh, básicamente, cuando los objetivos no se cumplen, entonces la pregunta a tener en cuenta es, bueno, ¿existen problemas en la formulación de la política? ¿Hay una inadecuada estructura administrativa?
hay una inadecuada priorización del gasto, hay corrupción o evasión, hay una desmesurada burocracia, hay un débil proceso de contratación administrativa, o hay un rezago del patrimonio público que hace que la base para emprender acciones de mejoramiento estén distantes para cumplir los fines del Estado, tendientes ¿a qué? A mejorar la calidad de vida de la población. Entonces, básicamente, todos esos aspectos son susceptibles de poder ser controlados. ¿Cómo los controlan? Pues a través de una serie de auditorías integrales, ¿sí? O con mecanismos de autocontrol o con mecanismos de compromiso o con el mismo manejo gerencial. Pero básicamente esos aspectos que son susceptibles de ser controlados deben ser tratados paralelamente a fin de ¿qué? De poder proporcionar el menor error en los resultados propuestos, pero lo más importante de ello es conocer de su existencia, ¿sí? ¿Por qué conocer de su existencia? Por lo que se requiere de un conocimiento amplio de la administración pública y de esas herramientas que esa administración pública emplea eh, para cumplir con los objetivos propuestos. ¿Ok? Mm, y digamos que para proceder con, con una especie de examen sobre la hacienda pública, se requiere revisar ese aspecto piramidal. ¿Y cómo se revisa ese aspecto piramidal? Pues primero se parte de la constitución política como referente y desarrollo, tales como la estructura y la organización de la administración pública, el sector descentralizados por servicios, incluido el sistema financiero, la descentralización fiscal, administrativa y política, todo lo que tiene que ver con el régimen presupuestal colombiano, Plan Nacional de Desarrollo y Control Fiscal, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente, todo eso nos lleva a cuestionarnos si la hacienda pública, como ese marco de referencia de la Constitución, cumple con los cometidos en la función pública que le ha sido asignada a los administradores y en el sentido de satisfacer las necesidades de sus habitantes. Entonces, esa es una pregunta que hay que formular para poder determinar pues, hasta dónde se puede llegar con esto. Frente al tema de la misión de la hacienda pública, porque también, pues digamos que tiene esa parte estratégica, dentro de esa misión, digamos que no tiene atribuciones, la hacienda pública no tiene atribuciones para elaborar y aprobar las normas tributarias, ni para elaborar su función. Básicamente podemos decir que en ese tipo de casos, la hacienda pública se limita a aplicar correctamente todos esos componentes de la contabilidad. Y de esa misma manera, no es, o sea, aquí la misión de la hacienda pública no es la encargada de decidir la asignación de los recursos a las distintas actividades o proyectos del Estado. ¿Y cuáles son las funciones de la hacienda pública? Las funciones principales son, en principio, la gestión, inspección y recaudación de tributos, la gestión aduanera y control del contrabando, que eso parece que es un saludo a la bandera porque cada vez entra más contrabando al país, colaboración en la detección y persecución de delitos contra la hacienda pública y contrabando. Esto apenas con la ley 2277 se empezó a implementar. Nunca antes los anteriores gobiernos lo habían hecho. Les daba como miedo o que creerían que pues esto se iba a desordenar aún más, pero pues digamos que se pudo controlar en lo poco que ya este gobierno y ha ido mejorando la hacienda pública reiterativamente. Y la recaudación de los ingresos de las administraciones públicas. ¿Okay? Eso desde el punto de vista de las funciones. ¿Cuáles son los principales recursos de la hacienda pública? Las principales fuentes de recursos con las que, digamos que cuenta la hacienda son los siguientes. Los impuestos, tasas y aranceles, entre ellos destaca la importancia del impuesto a la renta de las personas y de las empresas.
Los ingresos no tributarios, que son provenientes de las empresas del Estado, de los cobros por servicios en las administraciones públicas, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con certificados, fondos soberanos de inversión y venta de activos en manos del Estado, entre otros. Y por último tenemos los préstamos. Esos préstamos son obtenidos tanto en el mercado nacional como en el mercado extranjero, es decir, el nivel de endeudamiento que adquiere ese tipo de gobierno para poder ejecutar sus obras. ¿Ok? Entonces, acá, bueno, ¿cuáles son los objetivos a largo plazo de la Hacienda? Pues esos objetivos centrales de Hacienda dependen básicamente de las prioridades que le establezca el gobierno nacional central. Ahora bien, en la mayoría de los países modernos, los objetivos se enfocan a lo siguiente. El primero, a mejorar la distribución de los recursos. ¿Eso qué incluye? Eso incluye proveer de servicios básicos a los sectores más desprotegidos y fomentar el bienestar general de la población. En segunda instancia, viene lo que es la estabilidad, y por estabilidad se entiende que las fuentes del Estado no estén ordenadas y los gastos sean financiables. Y en tercer lugar, desarrollo a largo plazo. Aquí básicamente lo que se busca es fomentar el desarrollo económico que incluye la inversión y la innovación. Y aquí viene entonces lo que es la hacienda y la tecnología, que pues todo esto ustedes ya lo conocen porque hicieron el trabajo en el primer corte, pero digamos que desde la óptica de la hacienda y la tecnología, podemos decir que muchos de los trámites que incluyen la declaración y pago de impuestos, pago por servicios del Estado y otros se pueden hacer hoy en día online. Con el desarrollo tecnológico, las actividades de Hacienda se han vuelto más accesibles y eficientes. Básicamente, a esto hay que agregarle que la tecnología nos ha ayudado y ha ayudado a la Hacienda a tener un mejor control de evasión, cotejando información de distintas fuentes de las personas y empresas que están obligadas al pago de impuestos. ¿Ok? Entonces, pues digamos que este era el componente que quería tocar frente al tema de eh, Hacienda y todo lo que tenía que ver con impuestos, con tributos y con tasas. Y esta otra parte que tiene que ver ya con los principios, aquí ya específicamente de la justicia tributaria, de la equidad tributaria, pues lo hablaremos en la próxima sesión porque pues digamos que está muy teórico el tema, pero es que esto es importante conocerlo. ¿Por qué? Porque cuando se va a crear un impuesto, un tributo en la hacienda pública de algún departamento o municipio, pues digamos que eso tiene todo un protocolo. No se crea por sí solo, hace la propuesta el gobernador o el alcalde, ¿sí? Se la envía al consejo y ellos allá en grupo deciden y votan si lo aprueban o lo rechazan. Muchos de esos presupuestos son rechazados, pero pues digamos que ya hoy en día con todo el sistema de información que posee el DANE, pues ahí ya se obtiene esa información y es mucho más fácil de procesarla. Pero sí, básicamente existen muchas limitantes a nivel de entes territoriales, lo cual dificulta aún más el poder desarrollar nuevos temas de impuestos y todo eso, ¿ok? Entonces dejémoslo ahí. Recuerden, porfa, que el sábado, bueno, que el domingo va a estar habilitado el examen hasta las 23:59 de la noche. El lunes es festivo. Eh, si quieren, lo dejo habilitado el examen también el lunes. Ustedes me dirán. Esto pues teniendo en cuenta que de pronto algunos viajan y no lo alcanzan a hacer el domingo. Entonces, si quieren, lo publico desde el domingo y lo dejo habilitado hasta el lunes a las 11:59. Si les parece, si no, pues no hay problema. Sí, profe, déjelo habilitado hasta el lunes, por favor. Ok, bien. Entonces, en ese examen entra todo lo de la unidad 1 más lo de la unidad 2 y recuerden la entrega de la actividad. ¿Listo?
De la actividad sí les pido porfa que me la puedan entregar el domingo. ¿Por qué? Porque esa sí la tengo que calificar manualmente y me demoro un poco. Entonces, para poderles cumplir con la entrega de notas el día miércoles, ¿listo? Y ya el examen lo pueden desarrollar entre el domingo y el lunes. Ese se califica solo y yo ya heredo las notas y saco los cálculos y publico la nota definitiva, ¿listo? Bueno, entonces yo creo que dejemos ahí y nos vemos dentro de 8 días, ¿les parece? Listo, profe, muchas gracias. No, a Muchas ustedes. gracias, profe. Buenas noches. Cuídense mucho, descansen, Gracias, profe. Hasta luego. que estén bien.